Gracias por continuar en nuestra sintonía. Seguimos con más de este espacio dedicado a la medicina, a la prevención y hoy a los médicos venezolanos. Pero además vamos a combinar esos avances que es la inteligencia artificial. Ha llegado para darnos y proporcionar más información y en medicina un poco más de precisión, un acompañamiento para los galenos. Esto no quiere decir que los va a sustituir, esto quiere decir es un apoyo adicional que se tiene. Y por eso el doctor Asdrúbal Alfonso, cardiólogo intervencionista, nos va a explicar un poco sobre estos avances y además qué se tiene hoy en día en cardiología. Sí, bueno, la inteligencia artificial llegó para quedarse. Creo que en este momento las personas y los profesionales que no desarrollen y el conocimiento en la inteligencia artificial van a quedar muy atrás. La inteligencia artificial, fíjate Daniela, que la evolución es una técnica o es una herramienta muy joven, hace aproximadamente, tiene en desarrollo muchos años, pero el boom ha sido desde el 2023 para ahorita. Y ya actualmente existen aplicaciones con inteligencia artificial, más de 2.000 aplicaciones en inteligencia artificial solamente para el área de cardiología. Quiere decir que es una herramienta importantísima al momento de poder nosotros ejercer nuestra profesión como cardiólogo. Cuando hablamos en cuáles son las áreas donde la inteligencia artificial ha tenido mayor importancia, tenemos en el diagnóstico para enfermedades cardiovasculares, tenemos las imágenes cardiovasculares y también tenemos los procedimientos cardiovasculares. Es una de las preguntas que vi que habían hecho, igualmente ahorita la vamos a nombrar. Cuando hablamos de lo que es el diagnóstico de las enfermedades cardiovasculares, el primer avance que vi y que me llamó la atención es en el electrocardiograma, Daniela. Ahora el electrocardiograma es una herramienta muy útil que tiene muchísimos años, pero todavía nos da informaciones muy importantes de enfermedades, por ejemplo, como la cardiopatía isquémica. Fíjate que en inteligencia artificial ya puede hacer un análisis del electrocardiograma teniendo una aproximación de un 96% de seguridad al momento de hacer diagnóstico. ¿Para qué es importante? Porque mucha gente, y entiendo, hay muchas generaciones mayores que la mía que va a decir, pues bueno, si yo puedo leer un electrocardiograma, ¿para qué me importa a mí tener entonces una inteligencia artificial que me dé un diagnóstico bajo un electrocardiograma? Pero recuerden que hay médicos que están, médicos en formación, tenemos médicos que son médicos generales, médicos que no son de la especialidad, y poder hacer un diagnóstico precoz, porque la inteligencia artificial en relación, en este caso a cardiología, nos da mayor precisión al momento de un diagnóstico, rapidez al momento de hacer un diagnóstico y también nos da la accesibilidad a la información. Por ejemplo, para ponernos en contexto, yo tengo un médico rural que lo tengo en una zona muy alejada y muy probablemente no tenga la experticia de poder leer un electrocardiograma o tiene una duda al momento de leer un electrocardiograma. Anteriormente hacíamos lo que eran las telemedicinas, donde el médico nos enviaba el electro y nosotros podíamos ver. Pero ¿qué pasaba? Muy probablemente se podían tardar horas, días, en que nosotros podíamos leer ese electrocardiograma. En la actualidad, con la inteligencia artificial, este médico que está muy retirado, que cuenta con una computadora, puede leer este electrocardiograma y puede tener un diagnóstico y él puede tomar decisiones de referir a este paciente porque es una fibrilación auricular, de referir a este paciente porque está teniendo un bloqueo auriculoventricular o simplemente porque nos dice que puede hacer un infarto. Por ejemplo, se habla también de que la inteligencia artificial puede hacer predicciones Sí. por ejemplo, de tumores. En Sí. el caso de las mamas, por ejemplo, Sí. puede predecir, por ejemplo, con 4 o 5 años de anticipación que Sí. se puede formar un tumor o un cáncer Sí. en esta zona. ¿En cardiología hay Sí. algo parecido? Sí, igual. Hay dos métodos interesantísimos que estábamos investigando. Un primer método que es el método a través del electrocardiograma o un vector. Lo que pasa es que el vector o los vectogramas son múltiples vectores que se pueden originar en el corazón, pero esta inteligencia artificial utiliza todos estos vectores para poder entonces dar un pronóstico en el tiempo si este paciente tiene riesgo de infarto o no tiene riesgo de infarto. Pero aún más, nosotros en cardiología intervencionista tenemos la posibilidad de hacer imágenes intracoronarias
Pero qué interesante la inteligencia artificial que puede hacer un mapeo de este endotelio y nos puede decir entonces cuál es el riesgo si una placa tiene oportunidad en el futuro de accidentarse o tiene probabilidades de desarrollar enfermedad coronaria en los próximos 5 años. Y mira que estamos teniendo entonces ya la prevención y lo que es la cardiología preventiva toma un papel protagónico y un papel bien interesante al momento de echar mano de la inteligencia artificial. ¿Cuáles son esas principales aplicaciones de inteligencia artificial que hoy en día hay para cardiología? Sí, hay una de las aplicaciones, hay muchísimas, Daniela, pero hay una que me llamó la atención que es MedFlow. El MedFlow es una aplicación que nos va a través de una tomografía. Fíjate que ya en el futuro, y nosotros en cardiología intervencionista, ya en el futuro el cateterismo cardíaco va a pasar con un nivel superior. Porque mucha gente dice, no, pero el cateterismo va a desaparecer. No, no va a desaparecer porque nosotros nos encargamos de reparar esas arterias que están ocluidas. Pero el diagnóstico va a ser más fino, va a ser más preciso. Es decir, el paciente, y esto es lo que va a ocurrir en un futuro, el paciente tiene factores de riesgo, hacemos nosotros una determinación genética muy probablemente de cuál es la probabilidad de tener algún daño o alguna enfermedad cardiovascular. Este paciente le vamos a hacer muy probablemente algún estudio de imagen, puede ser ecocardiografía, puede ser eco posesfuerzo, pero este paciente va a llevar o va a hacer una angiotomografía. Pero la angiotomografía no es la misma que nosotros conocemos en la actualidad. Es una angiotomografía que va a ser muy similar al cateterismo. Entonces, con inteligencia artificial nos va a decir cómo es el flujo coronario, cuáles son las arterias que están en riesgo de desarrollar enfermedad coronaria y dónde está ubicada la enfermedad coronaria y cuál va a ser el stent y cuál va a ser el balón. La gente dirá, pero bueno, entonces la inteligencia te va a decir todo lo que tú tienes que hacer. No, siempre el diagnóstico que hacemos nosotros como médicos va a respaldar y va a apoyar el diagnóstico que nos da la inteligencia artificial. Justamente eso, la inteligencia artificial es más precisa que el ojo médico. Cuando hacen, todavía, Daniela, no ha habido estudios a gran escala que puedan comparar el diagnóstico, porque cuando nosotros hablamos de diagnóstico en cardiología, sabemos que hay una curva de aprendizaje. Esta curva de aprendizaje es que comienzas como un profesional y a medida que tú vas recorriendo en el tiempo, este conocimiento adquirido por todos tus pacientes, por todas las intervenciones que tú vas haciendo, vas llegando a un ACME donde ya tú calificas como un super especialista o un supraespecialista. Y en esa etapa de tú poder ser especialista de recién ingreso o recién graduado a ser un especialista con mayor conocimiento, ahí no se ha testeado la inteligencia artificial para comparar con alguien que está recién graduado con uno que tenga una mayor experiencia. Claro, y además el que está en la especialidad y aquel que no tiene la especialidad y también está en un punto diferencial. Vamos a hacer una nueva pausa. Okay. Aquí en Noticias Globovisión Salud nos sigue acompañando el doctor Asdrúbal Alfonso. Por acá también están conectados otros médicos que siempre nos acompañan. Así que felicitaciones para todos ustedes. Siempre un abrazo desde todo el equipo de Noticias Globovisión Salud. Las redes @salud_gb, @Daniela J. Salas y @dr_Asdrúbal Alfonso, la cuenta de nuestra especialista. Volvemos.